Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué han aprendido? La verdad que el tiempo parece que pasa volando. Ya estamos en la segunda semana de marzo. Ha sido unos meses de bastante aprendizaje y hoy quería compartir con ustedes un poco de la historia familiar, de nuestras raíces, de conocer nuestros orígenes. La semana pasada estuvimos hablando de esa comparación constante, de sentirnos quizás frustrados por no seguir el ritmo de otras personas, de estar comparándonos y no respetar nuestro proceso y el tener esa empatía también con nosotros. Por eso que hoy tuve ganas de grabar este episodio en la mañana porque es en esos momentos donde tenemos un poquito más de energía, lucidez. Les quería comentar acerca de esas raíces que tenemos, las tradiciones familiares. Y es que hace unos meses estuve de visita en mis abuelos paternos y mis abuelos maternos, y ese viaje de ir y conocer, compartir con ellos tiempo, sobre todo ver cómo era su ritmo, me ayudó a entender muchas cosas de mi historia. El esfuerzo de mis bisabuelos, de mis abuelos, que han sido personas que han trabajado siempre en la tierra. Han sido agricultores, ganaderos que con sus propios recursos han hecho sus alimentos. Sé del enorme esfuerzo que ha sido para ellos lograr ello. Por eso es también mi agradecimiento y mi gratitud, porque sé que son unas magníficas personas y que han hecho lo mejor posible. Recuerdo que conversando con mis abuelas, sé de cómo en sus tiempos el acceso a la educación de la mujeres era muy escaso. Incluso en algunos casos no iban a estudiar, no se les permitía, pero no por el hecho de discriminación o tratar de subvalorarlas, era otro modo de vida. Y normalmente se asociaban algunas tareas más prácticas, más domésticas a las mujeres, y en esa ocupación no les permitía poder desarrollarse en otras actividades como académicas. No juzgo, entiendo que es otra realidad, pero también agradezco por el tener ahora la oportunidad de estudiar. Tener estos recursos implica un logro para ellos. Cuando les comentaba sobre la carrera que estudio, cuando les hablaba sobre mi experiencia en la universidad, no se imaginan el brillo en los ojos que irradiaban. Era como que ellos transmitían todo, esa alegría por nosotros. Mis abuelitas siempre estaban emocionadas por saber qué hacía. Siempre estaban recomendándome que aproveche al máximo, que pueda formarme como una buena profesional, pero más importante como una persona con valores. Porque desde que tengo uso de razón, mis abuelos han enviado a mis padres encomiendas, paquetes con productos que ellos cosechan, tubérculos, menestras, que han sido de bastante ayuda para nosotros, sobre todo en nuestra alimentación. Mis padres fueron una pareja de jóvenes migrantes del norte del Perú, y el mudarse aquí implicó un desafío constante. Y yo sé y agradezco también el esfuerzo de mis padres, porque sé que no fue fácil venir con una familia constituida aquí. Sé lo complicado que ha sido. Mis padres comenzaron así, de poquito en poquito, comenzaron a desarrollarse, estudiaron, aprendieron, se capacitaron, y eso es algo que siempre nos han inculcado. Y otro de los valores que sí están presentes en mi familia es compartir, el ser solidario. Nos han impulsado a dar de lo que tenemos, a siempre apoyarnos entre familia, entre amigos, evidenciado el cuidado que les dan a mis abuelos, la preocupación que tienen por ellos. Y justo hace unos días evidencié una experiencia un poco triste, la verdad. Era una madre de familia, una señora que tendría
90, 85 años y ella se encontraba perdida. Nos quedamos por varias horas. Lo triste, vivía sola y tenía sus hijos que también estaban acá y era una persona de edad que había perdido la orientación de cómo dirigirse a su casa. Ya era de noche y para una persona mayor estar caminando por las calles así, la verdad es que generó muchos sentimientos encontrados. Tratamos de ayudarle de todas las maneras posibles. Obtuvimos el contacto de sus hijos y todo eso, pero la respuesta fue muy fría. Sentí como esa indiferencia hacia su madre se evidenciaba en la voz, en la llamada. Entonces, entrar en ese juzgamiento de ¿por qué sales si te pierdes? ¿Por qué si sabes que no conoces tu casa? ¿Por qué sales y nos ocasionas estos problemas? El tener en esa situación a su madre fue muy triste. Estuvimos durante muchas horas, tratamos de llamar a la policía para que puedan ayudarnos también, pero sobre todo era esa mirada de tristeza de la señora, esa mirada que a pesar de que había criado con tanto amor a sus hijos, esa retribución y gratitud no era evidente. Me puse a pensar bastante en la realidad de tantas personas mayores que pueden sentirse solas. Por eso que siempre en mis oraciones, en mis pensamientos están mis abuelos, mis familiares, porque sé que son personas mayores, porque necesitan bastante de nosotros. Y si en algo podemos aportar es en hacerlos sentir acompañados, porque ellos necesitan ser escuchados. Y si tienen la dicha de contar con sus abuelos vivos, con sus padres, de verdad, aprovechen este tiempo, aprovechen a conocer más de su historia, conocer cómo era su realidad, qué desafíos se enfrentaron en sus tiempos, cómo es que gracias a su esfuerzo podemos tener este desarrollo. Cada familia tiene una historia y sé que es enriquecedor conocer sobre ellos. Nos ayudan también a construir un presente y proyectarnos a un futuro. Es un viaje de descubrimiento. Tan bonito apreciar eso. Así es que esta semana los invito a que puedan conocer un poquito más de sus raíces, de sus tradiciones y siempre estar pendiente de ellos, escucharlos y aprender sobre todo. Gracias por acompañarnos en este episodio cortito. Me gusta bastante este formato porque en algún modo podemos estar haciendo otras actividades, cocinando, en la oficina, trabajando. Entonces podemos acompañarnos un poquito y hacer más ameno el día. Deseo de todo corazón que tengan una muy buena semana de bastante descubrimiento y aprendizaje. Soy Angela Bustamante, nos vemos la próxima.